Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a carabotanradio.com, a su programa El Grano. Como de costumbre, nos acompaña en la dirección Mirla Castellanos, en la producción del Grano Jessica Fermín Roger, en los controles Jaylin Acevedo y ante los micrófonos quien les habla Jasmine Roger. Comenzando la semana, la consigna sigue siendo la misma: mantén las mínimas medidas de bioseguridad, como son el uso de tapabocas o doble mascarilla, lavado de manos tantas veces sea posible y el distanciamiento social. Recuerda que el hecho de que estés vacunado no significa que estés blindado, así que cuídate y cuida a los tuyos. Hoy, comenzando la semana, le damos la bienvenida de inmediato al doctor profesor Ali Daniels, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, director de Acceso a la Justicia, con quien vamos a abordar más o menos 4 temas que están en la palestra y de lo cual la gente necesita mayor información y que le aclaren algunas de estas últimas medidas tomadas por el gobierno nacional a través del Tribunal Supremo de Justicia. Bienvenido, doctor Ali Daniels. Es un placer nuevamente tenerlo aquí. Así sea vía Zoom. En la próxima, esperemos que en el año 2022 pueda estar aquí con nosotros, siempre y cuando ese nuevo virus, esa nueva mutación no nos llegue aquí al país. Creo que vamos a poder hacer una entrevista en vivo. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en su programa, aun cuando sea a distancia. Sí, señor. Bueno, arrancamos con la parte política y que tiene que ver justamente con el repetir las elecciones en Barinas para el año que viene. Decisión que la tomó el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Electoral y el que le ordena al Consejo Nacional Electoral repetir elecciones para el cargo del gobernador del estado Barinas. Esto en paralelo a la inhabilitación de la cual sufre Freddy Superlano. Pero a su vez, un hombre que fue indultado recientemente por el propio Nicolás Maduro desde la presidencia, desde Miraflores. Entonces, ¿qué tenemos? Un indulto. Posterior al indulto, una inhabilitación de la cual tampoco el Consejo Nacional Electoral tenía información, por lo tanto lo dejan concursar por la gobernación y una vez que gana la gobernación con una pequeña diferencia de 130 votos, pero en política como en el fútbol usted gana o como cualquier deporte, así sea por un punto. Y en paralelo a eso, entonces ahora hay una orden de repetir las elecciones. Entonces, en su criterio como director de Acceso a la Justicia, esto no, todas estas cosas prácticamente uno las ve desde una óptica muy distinta a la legal, pero uno lo que percibe es que todas estas decisiones, unas se contraponen a las otras, chocan entre ellas, y ya no se sabe quién manda a quién. Así es, si estas elecciones pretendían ser mostradas como una evidencia de democracia y de respeto al derecho y de respeto a la separación de poderes, pues está demostrando precisamente todo lo contrario. Porque con este tema de las inhabilitaciones hay mucha confusión. Por ejemplo, vamos a suponer que el indulto que se hizo en agosto del año 2020 sucedió y tuvo efecto. Y a partir de ahí, las consecuencias de los delitos que fueron indultados en agosto del 2020 no podrían incluir las habilitaciones. Pero a esto la respuesta puede ser, bueno, pero es que no es por los hechos por los cuales fue indultado en agosto del año 2020, sino por hechos posteriores. Bueno, muy bien. En ese caso, usted tenía que haber notificado al señor Freddy Superlano, él debió ejercer su derecho a la defensa y a través de un debido proceso terminar con la inhabilitación. Pero ahí llegamos al punto que usted señala, que es que el CNE no fue notificado de esa inhabilitación. Y esto, para un estudiante de derecho, es fundamental. ¿Por qué? Porque un acto que no es notificado es ineficaz. Entonces, aunque el acto fuera legítimo, que dudo que haya sido, el hecho de no haber sido notificado al CNE implica que el CNE no lo podía ejecutar porque no lo conocía. Ahora En un consecuencia, paréntesis, no podía inhabilitar a nadie. ahora un paréntesis, doctor. ¿Y cómo es posible que a la fecha no se conozca por qué fue inhabilitado por segunda vez? Exacto, porque aquí, entonces era el segundo punto que quería tocar, se llama inhabilitación a lo que no es. Es decir, no solamente el caso de Freddy Superlano,
sino también en el caso, por ejemplo, de los candidatos del Partido Comunista. En esos casos se ha hablado de inhabilitación, pero en realidad lo que ha habido es vías de hecho, es decir, que estas personas sin un procedimiento, sin que se sepa nada al respecto, simplemente cuando estas personas quisieron inscribirse en el Partido Comunista, no pudieron hacerlo, a pesar de que en muchos casos nunca habían sido inhabilitados por la Contraloría. Entonces, esos casos son vías de hecho, igual que está ocurriendo ahora con la esposa de Superlano, que ha querido inscribirse y tampoco lo ha podido hacer. Y en el caso de ella, al igual que los candidatos del Partido Comunista, ella no ha tenido cargos públicos. Entonces la pregunta es, ¿cómo alguien puede ser inhabilitado si nunca ejerció un cargo público? Más aún, ¿cómo alguien puede ser inhabilitado si nunca ha sido objeto de un proceso ante la Contraloría General de la República? Ahí hablar de inhabilitaciones es incorrecto, porque en realidad lo que es una vía de hecho que impide que estas personas puedan inscribirse sin que se explique, porque al final todavía no sabemos ni por qué Freddy Superlano fue inhabilitado, ni por qué ahora su esposa lo es, Ni y por qué siquiera, los miembros del Partido Comunista tampoco lo pueden hacer. ni siquiera sabemos por qué fue inhabilitado a última hora Leocenis García, quien tampoco fue notificado y tampoco el Consejo Nacional Electoral lo tenía notificado, tanto es así que él tenía su tarjeta y todo absolutamente legal. Así es, y para agregar más confusión al caos, no solamente ocurrió que personas que nunca habían sido objeto de un procedimiento no pudieron postularse, sino que también ocurrió lo contrario, es decir, personas que sí estaban inhabilitadas, como el caso en el estado Lara, de uno de estos que quedó de segundo o tercero, que ahora el candidato este que quedó de segundo que para gobernador está diciendo que estas personas estaban inhabilitadas y participaron. Esto ocurrió, de hecho, el rector Picón señaló que había 17 casos de personas que sí estaban inhabilitadas, que el CNE sabía que estaban inhabilitadas y que sin embargo participaron en los comicios. Entonces la pregunta es, pero allí entonces el problema lo tiene, en ese particular lo tiene el propio Consejo Nacional Electoral. así es, Porque si el Consejo Nacional Electoral sabía que esas personas, esas 17 personas estaban inhabilitadas, toda la responsabilidad recae en el Consejo Nacional Electoral, porque este tenía que haber impedido que se postularan y mucho menos registrarlos. Si ellos aceptan y los inscriben, entonces quien comete un delito ahí, en ese caso, es el Consejo Nacional Electoral, a diferencia de aquellas personas que no tenían conocimiento de ninguna inhabilitación, que además no fueron notificados ni ellos ni el Consejo Nacional Electoral, sino que lo decide el Tribunal Supremo de Justicia a posteriori y queda como una sorpresa para todo el mundo. Y agrego una cosa adicional, tampoco sabemos los términos de ese famoso recurso de Adolfo Superlano contra la candidatura de Freddy Superlano, pero lo que sí sabemos es lo que él dijo en la rueda de prensa. Y en la rueda de prensa él dijo que el amparo era porque no había habido pronunciamiento, pero el propio CNE había señalado el fin de semana antes que se había nombrado una comisión ad hoc para totalizar las famosas 3 actas, que de las cuales ahora nadie habla, pero que en ese momento era el único tema de conversación, que no aparecían y que parece que por lo menos 2 aparecieron. Entonces, si el CNE estaba actuando, si se había nombrado una junta ad hoc para totalizar eso, no se puede hablar de que el CNE no estaba ejecutando acciones, las estaba realizando, y en ese caso lo que tenía que hacer la sala electoral era exigirle al CNE que se pronunciara. Eso es lo que ocurre en las acciones de amparo por carencia, por abstención. Exigirle al ente que no se ha pronunciado que se pronuncie, pero aquí no ocurrió eso. Aquí simplemente se cayó el CNE. Se cayó el CNE, pero entonces resulta ser que Picón, 2 días más tarde, a destiempo, declara que quien había ganado la gobernación de Barinas con 130 votos de diferencia era Freddy Superlano. Es que precisamente por eso se quería impedir que el CNE se pronunciara, para justamente impedir que dijese eso que usted acaba de señalar. Y ahora, y aquí vemos entonces... Pero sigue siendo responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, porque hacer una declaración a destiempo es también una responsabilidad de ellos. Entonces, ¿a dónde fue a parar el Consejo Nacional Electoral? Y los supuestos rectores, entre comillas, que eran de la oposición. Hasta donde yo sé, Picón era uno de ellos. Claro, pero ahí él está actuando a título personal, no está actuando a nombre del CNE. Él puede decir, yo creo que ganó este señor,
pero el que tiene que crearlo es el órgano, es el cuerpo, y el cuerpo lo conforman los 5 miembros, no él solo. Entonces, claro, por eso es que cuando él dijo lo de los 17 que estaban inhabilitados y participaron, los demás no le hicieron caso, pero eso tenían que haberlo dicho todos en conjunto. Aquí hay 17 personas que fueron postuladas y que yo las tengo que inhabilitar para que esto participe. En ese sentido, la actuación del rector Picón no representa al CNE y por eso en ese sentido, anteriormente se decía que acta mata voto, ahora es sentencia mata voto, en el sentido de que es la sala electoral la que decide, en vez de hacerlo el CNE, y lo que debió ordenar la sala electoral es, señores del CNE, terminen de decir quién ganó la elección, y yo después, si se interpone un recurso, veré si eso está pegado a derecho. Pero lo que no puedo hacer es callar al CNE, paralizar todo el proceso y establecer ahora que se van a hacer nuevas elecciones. La pregunta es, ¿cuál fue el criterio técnico, si es que lo hubo, para decir que las elecciones van a ser en enero? La pregunta es, ¿quién ahora va a ser el responsable de los millones de bolívares que se perdieron? Porque se perdieron en las elecciones de Barinas. O sea, ese dinero está absolutamente votado, está perdido. ¿Quién es el responsable del gasto que originó las elecciones que ahora son todas nulas? Ahora nadie va a responder por eso. Bueno, como de costumbre, pues yo me imagino que como les interesa tanto retener Barinas, que prácticamente pasa a ser como un icono, no sé, o sea, algo de que como si les perteneciera, pues me imagino que no les importa y que no se va a hablar de ese dinero que se perdió. Pero ahora volvemos. Tenemos entonces hasta donde se conoció, hasta el día de ayer, Superlano pues, no podía concursar nuevamente por la candidatura a gobernador del estado Barinas y en la mesa de la unidad, sí, en la mesa de la unidad porque él pertenece a uno de los partidos de la mesa de la unidad que es justamente Voluntad Popular, tomaron la decisión de poner a la esposa de él. Cosa que si bien es cierto, mucha gente lo apoya, hay muchísima gente que considera que están haciendo más de lo mismo. Si están criticando que Barinas ha estado en manos de la dinastía familiar de Chávez, en la persona del papá de Chávez primero, después de Adán Chávez, después de Argenis Chávez, con un alcalde que también es sobrino de Chávez, y en eso se han pasado los 20 y pico de años liderizado Barinas por la familia Chávez. Entonces la gente decía, bueno, y entonces ahora vamos a cambiar una dinastía por otra dinastía, con tantos candidatos que hay en la oposición, van a colocar a la esposa de Freddy Superlano. La gente, una parte no le importó y otra parte la criticó muchísimo y la sigue criticando porque hay demasiado político importante dentro de la mesa de la unidad, si lo que quieren es que conserve el candidato a la mesa de la unidad, que es con la tarjeta con la que gana Freddy Superlano, pero no se esperaban esta decisión entonces déjame poner a la esposa, y si no es la esposa, déjame poner a la mamá, y si no es la mamá, déjame poner a la hija o a la tía. Eso no cayó bien en términos políticos, pero bueno. Yo no sé cuál es su opinión al respecto, pero... Bueno, pero parece que no lo van a poder hacer, porque las informaciones que tenemos es que ella tampoco se ha podido postular. Ok, entonces lo único que sabemos es que va Arriaza, que de alguna forma rompe la dinastía familiar de Chávez, y va entonces un candidato que no tiene nada que ver con la familia de Superlano. Digo yo que y a eso agrego que hasta agosto de este año el señor Arriaza era canciller, con lo cual el lugar de su domicilio estaba donde está la Cancillería, que es aquí en Caracas. La pregunta es, ¿esta persona reúne el requisito del domicilio que debe exigirse a los candidatos para ser gobernadores de la entidad donde van a postularse? Pero probablemente le contesten que como dejaron a Guanipa de Maracaibo venir a ser candidato de Libertador y la gente no dijo nada, entonces, cosa que yo como caraqueña critiqué, porque yo digo que cada quien debe estar en su estado, yo sí lo critiqué y lo confieso. Entonces me imagino que dirán, bueno, como ustedes no criticaron a Guanipa, pues no pueden criticar a Arriaza. Claro, y demuestra una vez más que Venezuela no es un país de leyes, sino que es un país de acuerdos entre cúpulas y que las leyes simplemente se aplican cuando esas cúpulas consideran que deben aplicarse. Y en ese sentido, por ejemplo, le pongo otro caso. En las redes sociales acabo de leer que se aceptó la candidatura, eso lo digo de manera extraoficial porque lo acabo de leer en Twitter, que Claudio Fermín se está postulando también para gobernador de Barinas. Entonces, al final, aquí se están, es que Adolfo Superlano, el otro, no Freddy, el otro Adolfo, el otro Superlano, también se postuló. Entonces, creo que se está generando toda una matriz de candidaturas para confundir al elector
y para tratar de dividir lo más posible el voto a los efectos de garantizarle al señor Rariaza que pueda tener entonces la gobernación de Barinas garantizada. Y eso es altamente preocupante porque al final lo que interesa es lo que digan los barineses, pero lo que no puede ser es que se pongan tantos obstáculos para que los que no son del sector oficial voten por el candidato de su preferencia. Wow, yo creo que ya a la hora de la chiquita van a tener que definitivamente tratar es tan difícil, es tan difícil. Y yo sé que usted es una de las personas que parte del principio de que la unidad, de que deberíamos llevar candidatos únicos o basados en la unidad, pero eso Es muy difícil, es muy difícil lamentablemente. porque las frutas puede representar para mí la unidad, pero si yo soy manzana y usted espera y Jaylin es lechosa y Mirla Castellanos es patilla, entonces somos 4 sabores diferentes con 4 tipos de matas distintas que climáticamente necesitamos factores totalmente distintos y que respondemos al paladar de distintas personas. Entonces, pues, es muy difícil. Pues yo me quedo con la patilla, ya a lo mejor usted dice yo me quedo con el mango. Bueno, en política pareciera lo mismo. El hecho de que vayamos con un candidato único, ya sea para una gobernación o probablemente para las presidenciales, es cuesta arriba, porque no todos los candidatos responden a los mismos intereses. Hay partidos que todavía insisten en la intervención, insisten en aplicar un determinados artículos, defienden el bloqueo económico que tiene Venezuela, y hay otros partidos políticos que no están de acuerdo con el bloqueo económico, que no están de acuerdo con la intervención, que no están de acuerdo. Entonces hay que también sopesar eso. Pero bueno, eso lo vamos a discutir cuando se nos acerquen las presidenciales. Momentáneamente tenemos inmediatamente, o sea, para comenzar el año, las elecciones de Barinas. Ahora, ¿hasta qué punto? Si el Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral ya está demostrando que está por encima del Consejo Nacional Electoral, entonces, ¿qué nos queda a los venezolanos? Es decir, teníamos alguna, entre comillas, razoncita como para creer en estas elecciones, porque habían colocado dos miembros del Consejo Nacional Electoral de la oposición, y entonces teníamos un poquito más de chance, supuestamente estaban más transparentes las elecciones, lo que no esperábamos, y fue una sorpresa total, fue lo que sucedió en Barinas. Pero ya nos venían avisando, porque anterior la inhabilitación de Yosenis García la gente la desestimó, pero era algo para ser criticado en su momento y cuestionado. ¿Okay? Pero la gente como que la desestimó, no, pero no importa, además le decían a uno, no importa porque sabemos que el Libertador se perdió. Entonces, wow, si la gente actúa así, calcule usted. Bueno, entonces, ¿quién manda a quién? El Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala electoral, es superior al Consejo Nacional Electoral a la hora de dictaminar, ¿sí o no? Es así, lamentablemente esa es la realidad. El Tribunal Supremo está imponiendo una lógica que además no tiene asidero legal, porque si el acto nunca fue notificado, mal podía estar el señor Freddy Superlano inhabilitado. Por eso es que no se publica la sentencia, porque nos interesa saber cómo se puede solucionar ese problema de la notificación. Precisamente porque si no fue notificado el acto, no surte efecto. Eso es una cosa que enseñan en segundo año de Derecho, cuando se ve el Derecho Administrativo 1. Entonces, precisamente el hecho de que la sala haya mandado a callar al CNE, lo que está diciendo aquí es que la sala electoral está por encima del CNE, y para mí está incurriendo en una usurpación de funciones porque ni siquiera dejó que el CNE hiciera lo que naturalmente le correspondía, que era decir quién había ganado. Y a partir de ahí, si se querían establecer recursos, obviamente se podían hacer, pero por lo menos dejar hablar al CNE. Le vamos a solicitar al director de Acceso a la Justicia, al profesor Ali Daniels, 2 minutos de su tiempo. Vamos a cumplir con un compromiso de caraotarradio.com del programa Al Grano, y al regreso venimos justamente con un tema que es del interés de toda la familia venezolana y que tiene que ver con las capitulaciones. A mí me llegó bueno, y uno decía, wow, ¿qué me están cambiando? Pero este es el nuevo régimen de capitulaciones, hasta dónde llega, quién se ve afectado, quién no se ve afectado, y por qué usted en unas declaraciones le escuché yo que me decía que era algo feminista.
Entonces, doctor Ali Daniels, cuando uno dice feminista, yo no soy feminista, lo confieso. O sea, yo creo que me mantengo en las dos aguas. Pero cuando uno escucha que alguien dice eso es feminista, ya uno sabe que lo que le viene encima son las feministas. Así que al regreso me va a explicar en qué consiste eso y por qué usted lo titula o lo tilda de esa forma. Al regreso. Bien, regresamos en nuestra conversación con el director de Acceso a la Justicia, profesor Ali Daniels, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Y en este momento, pues sí nos vamos con esa pregunta que dejamos en el aire, pues la nueva ley o reforma a la ley que tiene que ver con las capitulaciones, que ahora es distinta, en qué se ve beneficiada una de las partes y cuál de las partes no se ve beneficiada, y si había necesidad de modificar algo que hasta donde yo sé, hasta la fecha, la gente no se quejaba, funcionaba bien. El que quería hacer capitulación, antes de casarse hacía sus capitulaciones y punto, y ya está listo. Ajá. Tal cual. Y Sí, todo lo demás posterior a estar casados, lo general a cualquiera de las partes era de ambos. Es así. Okay. Es así. Entonces, empiezo por ahí. El régimen en Venezuela es eso. Si usted antes del matrimonio, con su futuro contrayente, usted decide hacer capitulaciones, es decir, separar los bienes y mantenerlos separados durante el matrimonio, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero si usted se casa y no lo hizo antes, a partir de ese momento, usted queda en régimen de comunidades gananciales. Es decir, todos los bienes que se generen en el patrimonio del matrimonio son de los dos. Y ese es el régimen imperante en Venezuela. Y si usted no lo hizo antes del matrimonio, porque las capitulaciones se hacen antes de contraer matrimonio, usted ya no lo podía hacer. Bueno, ahora en esta sentencia, en 2 páginas, porque la sentencia tiene 28, pero en realidad dedica 2 páginas a este tema, este régimen, que es el régimen común en Venezuela, ha sido alterado y ahora, por razones que todavía no entiendo, y que más bien tienen que ver con personas que ahora parece que pueden tener dinero que no tenían cuando se casaron y que ahora sí tienen, y que les interesa mantenerlo separado de su cónyuge, bueno, ahora la Sala Constitucional dice no, ahora después de casado usted puede establecer capitulaciones. Y esto tiene una enorme repercusión social. El derecho civil en realidad es el verdadero derecho. Los demás derechos administrativos, tributarios, esos son derivados del derecho civil. El derecho civil es el verdadero, la esencia del derecho. Entonces, si usted quiere modificar el derecho civil, usted tiene que verlo con muchísimo cuidado. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que en una relación no tiene nada de raro que uno de los cónyuges sea el que tome las riendas del tema financiero de la pareja y la otra se encarga de otras responsabilidades. Y por eso, para proteger al que no conoce el tema financiero, dice esto de los dos. Esa es la regla. Pero ahora, uno de los cónyuges puede decirle al otro, bueno, vamos a capitulaciones. ¿Y eso qué implicaría? Que habría bienes a nombre exclusivamente de uno de los dos. Y eso puede generar una serie de abusos terribles, porque el tema de la sentencia es que no dice, por ejemplo, que los cónyuges tienen que estar debidamente asesorados, que los cónyuges tienen que estar los dos debidamente educados e informados de lo que ocurre a nivel financiero en la pareja, y puede ocurrir cosas, para sacarlo político, puede ocurrir cosas tan sencillas como esta. Es que me lo imagino, y todos lo vemos, que uno, el que tenga el negocio en sus manos, le diga al otro, mira, por temas de impuestos, por temas impositivos, y para protegerte a ti, porque nunca va a decir que es para lo contrario, vamos a hacer capitulaciones matrimoniales. Y yo me quedo con el negocio, de modo que si hay un problema con los impuestos, yo soy el que lo voy a enfrentar y tú quedas sin responsabilidad. Entonces, para protegerte a ti, vamos a poner, por ejemplo, el negocio a mi nombre y la casa a nombre tuyo. ¿Ok? Y hacemos capitulación. A partir de ese momento, la otra persona que confía en su pareja le va a decir, oye, sí, tú me estás protegiendo y te cedo ese bien y queda a nombre tuyo. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí ese bien es de él y lo que genere ese bien va a ser de él y no del matrimonio. Entonces, como ven, si la persona que está firmando las capitulaciones no está informada, puede ser objeto de engaño, puede ser objeto de abuso, y la sentencia no dice nada de proteger a ese débil jurídico que no conoce cuál es la situación real del patrimonio, del negocio o de los bienes que se han generado en el matrimonio. Claro, entonces es eso lo que nos alarma.
claro, ahí lo que estamos viendo es que definitivamente esa es una ley hecha por el hombre para beneficiar al hombre, porque vamos a estar claritos, en nuestro mercado laboral, si uno se da cuenta, pues los que importan, los que traen todos esos carros maravillosos que alguien tiene, no digo yo uno, 6 camionetas que más o menos cuestan entre 80.000 y 120.000 dólares cada una, es más o menos el precio, y usted ve que en la casa reposan 4 y 3 carros, casi todos esos vehículos de repente los trae uno de los cónyuges, casi siempre es el hombre. Claro. Si tiene un negocio y hace todos los trámites, es del hombre. Y si vamos a capitular, vienes, te dejo la casa, pero me quedo con los carros, me quedo con el negocio, me quedo con las acciones, me quedo con esto, me quedo con aquello. Cuando más adelante esa pareja decida divorciarse, ¿qué le quedó a la mujer? La casa. Así es. Entonces el tema es que lo increíble es que la sentencia alega argumentos feministas para decir que se cambia esto cuando en realidad la que puede salir más perjudicada es la mujer. Por eso decía que es un feminismo que no responde a la realidad, porque usted tiene que proteger justamente a la que puede ser objeto de abuso. En este caso, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría, puede ser la mujer la más perjudicada porque no conoce el tema de los negocios. Vamos a suponer que le dice, mira, en realidad el negocio vale $1.000.000, por decir algo. Y la mujer que, si no ha estado involucrada, ¿cómo va a saber si vale 1.000.000 o vale 100 millones o vale 1.000 millones? Exacto. Entonces, claro, si el negocio vale 1.000.000, te firmo lo que tú quieras, porque eso no es nada. Pero si en realidad vale 1.000 millones, pero yo no lo sé, a partir de ahí se puede generar toda una serie de situaciones que, ojo, no solamente van a afectar a la mujer, van a afectar familia, también a los hijos, a la familia en general. Entonces, por eso es que es tan grave esta sentencia, porque está tocando un elemento básico de la sociedad como es la familia. Es tan grave que se conocen matrimonios que no se pueden divorciar justamente porque no pueden separar bienes. Porque separar bienes afecta el negocio, afecta las acciones, afecta, afecta. Claro, entonces, y además no se establece un régimen, por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? Que un matrimonio a los 5 años deciden hacer estas capitulaciones y la mujer no se entera del engaño sino 15 o 20 años después, que es cuando se divorcia. ¿Qué pasa? Si pasaron los 10 años de la prescripción de las acciones personales, ya esa capitulación no las puede anular. Entonces, como ven, este tema tiene unos matices y unas consecuencias sumamente delicadas que no puede decirse, no, hay voluntad de las partes. Señor, es que no puede haber voluntad de las partes porque para que haya voluntad de las partes tienen que ser iguales. Y eso implica igualdad de información, igualdad de conocimiento, igualdad de asesoría. Si usted, ¿cuándo ocurre, cuando hay consecuencias patrimoniales en un matrimonio? En 2 instantes ahorita. Cuando usted se casa y cuando usted se divorcia. Y en los 2 casos usted se informa. Y sobre todo en el caso del divorcio, usted contrata un abogado y dice, mira, defiéndame porque yo no conozco esto. Pero aquí, en este caso, donde hay una separación de bienes, se deja a las 2 partes a su libre arbitrio, como que si en una relación matrimonial no hubiera desequilibrios, asimetría, cosa que es de lo más normal. Entonces, si hay asimetría y hay desequilibrio, tómense medidas para que al menos las 2 partes digan, sí, yo estoy informado, sí, yo he sido asesorado, sí, yo tengo la información suficiente, pero no, la sentencia simplemente dice, no, que se publique el documento en un periódico 3 veces durante un periodo de 10 días cada vez y con eso basta para que se escriba en el registro civil. Como que si con eso ya proteges al débil jurídico y cuando en realidad se está afectando una institución tan delicada como es la institución de la familia. Exactamente. Ahora se necesitan ambas firmas. Sí, se necesitan ambas firmas, pero como lo digo... Pero se necesitan ambas firmas, pero no se necesita, por ejemplo, pues vamos a estar claros, usted va a registrar una compañía y le piden hasta, no solamente la fecha de nacimiento, sino qué le dijo la mamá cuando apenas lo recibió en brazos. O sea, le piden todo, le piden absolutamente todo. Yo me imagino que para ir a una capitulación de bienes, cuando ya la persona está casada y ya tiene 2, 3 años de matrimonio, 5, 6 o 10, vaya usted a saber, yo me imagino que lo mínimo que pueden pedirle no solamente es la presencia y la firma, sino dame absolutamente un balance de todo lo que tienes y actualizado y hasta con todo el registro del valor actual. Unos estados auditados, claro. El tema es cuántas personas pueden leer unos estados auditados de una empresa. Muchísima gente no lo sabe interpretar. Entonces, por eso era importante ahí velar, porque
porque la persona que no tiene conocimientos contables se le dijera, mira, tú estás aquí dándole la propiedad de un bien que vale X, y que con ese conocimiento, dice, bueno, y si con todo y eso tú decides dárselo al otro, bueno, chévere, pero por lo menos lo decidiste informado, no puedes alegar ignorancia, que es lo que a nosotros nos preocupa, que hay muchas personas, muchos cónyuges que confiando en su pareja pueden verse perjudicadas y eso la sentencia no lo reconoce. Ah, ok, bueno, terrible, muy terrible. Doctor, nos queda un minuto, 2 minuticos. Bueno, esta es una pregunta muy sencilla, porque más que hacerle la pregunta al director de acceso a la justicia, se la estoy haciendo al profesor Ali Daniels, o mejor dicho, al señor Ali Daniels. Acabo de leer que, yo no sé, quiero su interpretación, que Julio Borges decide renunciar a ser canciller y remata diciendo porque el interinato tiene que desaparecer. O sea, y también nos cae de sopetón. Nos cae de sopetón porque hay todavía quienes defienden a Juan Guaidó como presidente interino, cada vez menos personas, pero hay quienes todavía lo defienden. Hay otras que han dicho que en todos estos años, pues la verdad que no ha servido para absolutamente nada, más que para que de repente a nivel internacional nos pongan un poquito la lupa arriba, pero no ha sido suficientemente buena la lupa porque la verdad que nos han dejado solos. Pero que en este momento Julio Borges renuncie, está bien, que renunciara estaba bien, pero que rematara diciendo porque el interinato tiene que desaparecer. Wow, a la gente le cayó así como de sorpresa. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Qué le parece? Sencillito, es una Sí, pregunta a nivel sí, yo personal. sinceramente como Como ciudadano, ciudadano, sí. yo sí creo que es obligado que la oposición, la verdadera oposición, no la que creó el régimen para sí mismo, sino la verdadera oposición, se repiense y se replantee su postura y sus estrategias ante el gobierno. Eso creo que era obligatorio. Lo que no puede ser es que cada quien esté tirando por ahí propuestas al aire sin establecer un mecanismo de concertación mínimo. O sea, lo menos que uno debería poder decirle, bueno, conversen entre ustedes, lleguen a acuerdos entre ustedes, háblenlo, hagan planteamientos nuevos, definan nuevas estrategias. Lo que no puede ser es utilizar este famoso concepto de locura de que se atribuye a Einstein, que es que seguir haciendo lo mismo para tratar de buscar resultados diferentes. ¿No? Si usted está haciendo lo mismo y siempre obtiene el mismo resultado, creo que es hora de decir, bueno, cambiemos de estrategia. Y eso es lo mínimo que como ciudadanos le estamos pidiendo a la oposición, que es que tiene que establecer nuevas estrategias, así como el gobierno, por ejemplo, para las elecciones parlamentarias estableció una estrategia y ahora para la regional la cambió y tiene otra. De esa misma manera, la oposición tiene que responder de maneras diferentes ante estrategias diferentes. Y es lo que le pedimos en este caso a los políticos. Es una cosa que dijo una vez la alta comisionada, altura de miras. Y es lo que le falta a la política en Venezuela, altura de miras. Ojalá algún día podamos decir, hay una oposición con altura de miras y que ve más allá del corto plazo. Pero en términos generales, debe desaparecer. Bueno, hay quienes consideran que ya ni siquiera existe, que quedó así como en algunas personas que lo siguen repitiendo, lo del presidente interino, pero la gente no lo toma ya en cuenta. O sea, prácticamente pues se diluyó. ¿Usted piensa que se diluyó o lo diluyeron? Sí, efectivamente ha perdido mucha fuerza. No es un tema que a los venezolanos de a pie nos llame la atención y por eso mismo hay que repensarlo y replantearlo. Y además está el tema de los activos que están en manos de esa oposición y que obviamente tienen que ser activos que deben ser salvaguardados y preservados. Pero Entonces toda, ahí el tema álgido es quién va a manejar esos activos en el claro, caso de que haya un replanteamiento de la oposición. claro, pero todavía estamos esperando por parte del gobierno interino que nos den información seria, veraz, pública, que se pueda constatar de qué está pasando con monómeros para empezar. Eso es algo que la Rendición de gente, cuentas. Aquí le una exigimos rendición de rendición de cuentas cuentas a todos. de monómero y de circo, son las dos. O sea, esas son las dos espadas de Damocles que tiene Guaidó en sus espaldas y la gente que lo acompañó. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que a la fecha no quieran rendir cuentas. Eso sí es verdad que tienen que hacerlo. Hoy, mañana o pasado, Y que porque creo que en eso gira justamente las diferencias a la hora de hablar de un replanteamiento de la oposición, porque estamos hablando de miles de millones de dólares involucrados. exactamente. Bueno, doctor Ali Daniels, mil gracias por haber conversado aquí en carabotarradio.com.
en el programa Al Grano. Para mí siempre es un placer. La próxima, antes de irnos de vacaciones o al regreso, comenzando el año, lo necesito nuevamente porque sí quiero hablar de qué está pasando más allá de las narices de nosotros, que de repente desestimamos algo y solamente le prestamos atención cuando viene una campaña. Pero aquí hay cosas que están sucediendo dentro del gobierno, lo sabemos, y dentro de la oposición lo intuimos, que tiene que ser del conocimiento de todos los venezolanos. Así es, siempre un placer y muy agradecido por este espacio. Gracias a usted. Será entonces hasta la próxima con el doctor Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia. Las redes son fáciles, doctor, por favor, las redes. En Twitter, @acceso a justicia. Tengo una cuenta personal que es @AliJDaniels. Y en nuestra página web, www.accesoalajusticia.org. Esas se las recomiendo para que estén súper bien informados de todo lo que acontece en términos legales. Muchísimas gracias. Y nos toca despedirnos, nos vamos de inmediato con un tema y nos despedimos. Gracias a Mirla Castellanos en la dirección, a Jessica Fermín Roger como productora de Al Grano, a Yailin Acevedo en los controles y de los micrófonos se retira quien les habló, Jasmine Roger. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nuestra cita será mañana a la misma hora. Recuerden cuidarse y cuidar a los suyos. Chao, chao.